Sean bienvenidos una vez más a este púlpito de fuego, de predicación de la palabra verdadera. De una palabra que, aunque muchos no entienden, está cambiándole la vida a miles de personas. No es un invento de hombres, no es una denominación nueva, no es una nueva moda, no es una nueva manera de manipular a la gente para sacarle dinero que tenga que ver con la maquiavélica mente humana. Esto viene del Eterno directamente, a través del Har Sinaí con Moshe Rabenu y por supuesto luego a través de Yahshua ben David, quien es el único ser humano que logró los méritos exigidos por el cielo para ser acreedor de esa corona, de la corona del Mashiach, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos la revelación correcta. La escritura original no la tiene nadie porque son las dos tablas de piedra que están dentro del Aarón, dentro del arca, en un lugar allá en Jerusalén, específicamente en la cueva de Sedequías. Nadie puede sacarla. Han intentado muchas veces, pero todos los que han intentado entrar se han muerto. Y todos mueren por lo mismo, por la misma causa, derrame cerebral. Entonces, en vista de eso, sellaron ese túnel y está allí sellado. Nadie puede entrar, pero ellos saben que está allí. Esa es la escritura original verdaderamente, la que está en la tabla de piedra, en las dos piedras. Ahora bien, la perspectiva es lo que ha cambiado. Y ese cambio de perspectiva de la gente es lo que ha permitido que el ser humano corrompa la palabra. De manera escritural, de manera interpretativa y de manera espiritual. Han corrompido la palabra porque la interpretan mal. La interpretan sin revelación del Eterno, sino por la sabiduría humana. Y ahí es donde viene la debacle que el ser humano comienza a vivir a lo largo de todo este tiempo. No es un tema de que a mí se me ocurra esto es una realidad. El ser humano no tiene la capacidad con su cerebro de interpretar de manera correcta la escritura del Eterno. Por eso es necesario que el ser humano se alinee con el Ruach HaKodesh, que es la presencia, que es el Ruach del Eterno, para que sea el Ruach HaKodesh quien guíe a esta persona a ver con claridad la palabra. Cuando una persona, por ejemplo, se guía por lo que le enseñaron sin tener una conexión con el Ruach HaKodesh, esta persona no va a tener clara la información que el Eterno necesita transmitirle. Por eso es que a algunas personas les cuesta más que a otras asimilar, captar espiritualmente, por ejemplo, lo que sucede con Yahshua. Cuando tú tienes la revelación correcta, eso solamente te lo puede dar el Ruach HaKodesh, tú puedes comenzar a ver a Yahshua de una manera diferente. Y puedes comenzar a discernir entre Yahshua ben Yosef como ser humano y los Ruach que actuaron sobre él y dentro, porque ahí hay tres Ruach actuando. Está Yahshua como humano, está el Ruach HaKodesh que fue insuflado en él desde el mismo momento de su concepción, cuando el espermatozoide entró en el óvulo, tal cual como lo diseñó Hashem, no es un invento de hombres. Cada vez que un espermatozoide fecunda un óvulo, viene el aliento de vida, que solo lo da el Eterno. Cuando Él insufló ese aliento de vida, allí iba incluido el Ruach HaKodesh. Estoy hablando del caso específico de Yahshua ben Yosef. Pero una vez que nació el niño, en él entró el Ruach de la Torá. Pero para usted entender esto, usted tiene que entender primero, asimilar y captar espiritualmente que la Torá no es un libro, es un Ruach, que fue creado como primogénito de los 7 principios que el Eterno creó antes de la fundación del universo. Lo primero que el Eterno crea no es el cielo y la tierra, es la Torá. Lo primero que sale del Eterno, lo primero que emana de él es su dabar, su palabra de sabiduría. Creó las 22 letras del alefato hebreo y con esas letras creó la Torá. Si no captas esto espiritualmente, no vas a entender lo demás.
lo primero que el Eterno creó fue el proyecto, la maqueta de ejecución de la obra. Una vez que él tenía listo el proyecto, como arquitecto del universo, comenzó a crear. Es muy sencillo cuando tienes la revelación. Claro, si no la tienes te va a costar un poquito, pero tú entiendes que todo lo que él creó fue creado por su dabar. O sea, él concibió el universo por su palabra. Quiere decir que antes del universo estaba la palabra, y la palabra es la Torá. Es la palabra de sabiduría, por eso se llama dabar. Ahora bien, esos 7 principios que tienes que tenerlos claros, ahí está, por supuesto, de primero la Torá. De segundo, creó el Ruach del Teshuvah. Es una disposición que crea de segundo. ¿Por qué? Porque él ya sabía de antemano que el hombre que iba a recibir su dabar lo iba a violar. Y para no extinguirlo, para no eliminarlo, para no acabar con él, le da una provisión que es el arrepentimiento. Luego crea el Geinom, que el Geinom es el lugar a donde van los que violan la Torá y no se quieren arrepentir. Luego creó el Edén. El Gan Edén es el lugar donde van los que violan la Torá, pero se arrepienten y se comprometen con él a no violarla más y a vivir por ella. Y en los 7 principios hay uno, que es el séptimo. No por casualidad es el séptimo. Se llama Mashiach. Es un Ruach. Es un espíritu. Y ese espíritu fue creado para que cuando los humanos violaran su Torá de manera flagrante, sin vergüenza, sin temor a él, entonces tuviesen un Goel que pudiera redimirlos de esos pecados de muerte para no matarlos, para no acabar con ellos. Ese Ruach, el séptimo principio que fue creado antes de la fundación del universo, él lo envió varias veces a la tierra, pero no pudo entrar en ninguno de los humanos a los cuales él los envió. ¿Por qué? Porque esos humanos pecaron y no fueron alcanzados los méritos necesarios para darle recibimiento al Ruach del Mashiach dentro de un humano. El Ruach del Mashiach no podía entrar en ese humano en vida. Tenía que morir, porque para eso es el Goel, morir y luego entonces ingresar dentro del cuerpo y levantarlo de entre los muertos para vida eterna. Ninguno lo logró, ni Noah, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Jacob, ni Moshe, ni Joshua, ni David. Tienes que entender que es un Ruach, es un espíritu, no es un hombre. No es un nombre tampoco, es un espíritu, es un Ruach. Y ese Ruach vino en una oportunidad y se posó sobre un ser humano llamado Yahshua ben Yosef. Y Yahshua ben Yosef, a través de su vida, con un ministerio que solamente duró escasos 6 meses, este hombre logró los méritos necesarios, no en 6 meses, en los 30 años de vida que él duró en la tierra de los vivientes, 33 años y medio, alcanzó los méritos. ¿Cuál es la diferencia? Que este no pecó, que este vivió los años que vivió en la tierra de los vivientes alineado con la palabra. Ahora tienes que entender algo. Cuando Yod-Hei Vah-Hei le habla en el Salmo 110 a alguien y le dice, tú eres Cohen por siempre por tu similitud con Melquisedec, no le está hablando a Yahshua, hermano. Le está hablando al Ruach del Mashiach. Tiene que entender eso. Cuando él le habla en el Salmo 2 y dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, le está hablando al Ruach del Mashiach, que cuando entre en un cuerpo humano que alcance los méritos necesarios para eso, lo va a levantar de entre los muertos y a partir de ese momento no va a haber muerte nunca más y va a ser llamado Ben Elohim. Por eso es que le dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿Cuándo se cumple ese salmo? El Salmo 2, cuando Yahshua, alcanzando los méritos necesarios, en vida, Hashem lo corona, levantándolo de entre los muertos para vida eterna, y ahí se cumple el Salmo 2. Y también se cumple el Salmo 110. Entonces, cuando tú te vas al Brit Hadashah, tú comienzas a escuchar las palabras de Yahshua de una manera diferente. Porque el Ruach HaKodesh
te va a revelar. Esto no lo busquen por rabinos, porque los rabinos no tienen conexión con el Ruach HaKodesh. Ellos no saben lo que es un quebranto por la presencia del Eterno, no lo saben. Ni tampoco por un pastor evangélico, porque él no conoce la perspectiva hebrea. Esto solamente puede ser revelado por el Eterno a través de su Ruach HaKodesh. Cuando tú tienes clara la revelación de quién es Yahshua ben Yosef, quién es el Ruach del Mashiach, quién es el Ruach HaKodesh y quién es el Ruach de la Torah, cuando tú escuchas hablando a Yahshua, tú vas a determinar cuándo está hablando Yahshua, el hombre, cuándo está hablando el Ruach de la Torah, cuándo está hablando el Ruach HaKodesh y cuándo está hablando el Ruach del Mashiach. Y te vas a encontrar con sorpresas tan grandes como que en una parábola te van a hablar los cuatro. Pero tú tienes que determinar por revelación cuándo es cada uno de ellos para que tú puedas captar espiritualmente la revelación de la palabra que el Eterno quiere darte, para que tú puedas caminar en la tierra como si estuvieses en el reino ya. Una persona que lea el Salmo 110 y crea que el Eterno Yud-Hei Vah-Hei en ese momento le estaba hablando a Yahshua, hermano querido. O sea, el Salmo 110 se escribió, fue revelado 1000 años antes del nacimiento de Yahshua ben Yosef. ¿Cómo le va a hablar a Yahshua? Claro, si tú ves a Yahshua como un fantasma, entonces vas a creer que vino desde la eternidad. No, hermano. Yahshua nació como tú y como yo. Lo que viene desde la eternidad no es Yahshua, es el Ruach del Mashiach que ahora, después de resucitado entre los muertos para vida eterna, él porta adentro. Eso es otra cosa. Cuando Yohanan escribió que en el principio fue el Dabar de Hashem, te está diciendo que lo primero que Hashem creó fue la Torah. Y dice, y él era con Hashem, y Hashem era con él. Por supuesto, el Dabar, la palabra de sabiduría, es el propio Yud-Hei Vah-Hei manifestado a través de la palabra, o sea, a través de la Torah. Si tú no tienes esta revelación clara, cuando tú escuchas a Yahshua diciéndole a sus discípulos, mi Padre y yo somos uno, tú vas a creer que Yahshua es Hashem. Y eso sería caer en una trampa mortal, porque eso es falso. Cuando él dice eso, nos está diciendo, mis amados, todo aquel ser humano que vivifique el Dabar del Eterno se va a convertir en un templo de morada para mi Padre. Y por tal motivo, cuando lo logres, entonces tú y tu Padre serán uno. Pero, repito, tenemos que tener la profundidad de la perspectiva hebrea para poder llegar a esos niveles. No podemos pensar como pensábamos cuando estábamos en Roma, que estábamos ciegos. Por eso es que Roma hizo lo que le dio la gana con las cartas del Rav Shaul HaTarsi. La perspectiva romana te dice que cuando el Rav Shaul dijo que el Mashiach era el fin de la ley, ellos te enseñan que Jesucristo vino a abolir la Torah. Imagínate tú. O sea, por favor, hermano. Eso en la perspectiva hebrea no tiene el más mínimo sentido, porque lo que Yahshua predicó, lo que Yahshua enseñó, lo que Yahshua le dijo a todos los que lo escucharon en la tierra de los vivientes, tienen que vivir así como yo estoy viviendo, era Torah. ¿Cómo va a abolir la misma palabra de su Padre que él está predicando y que él está vivificando? Eso no tiene ningún sentido. Es la perspectiva romana la que está equivocada. Porque lo que el Rav Shaul le dijo a sus discípulos fue que el Mashiach era el cumplimiento fiel de todas las profecías que se habían dado en el Tanaj hebreo. El objetivo, la finalidad, no el final. Finalidad es una cosa y final es otra. Final es cuando algo termina. Finalidad es el objetivo que voy a alcanzar. Cuando él habla de que el Mashiach es el fin de la ley, no se refiere al final de la Torah, se refiere a la meta de la Torah. Todo lo que vivimos nosotros en estos 6000 años, ¿sabe para qué es? Para que se cumpla la palabra y venga Mashiach. El fin de la Torah, la razón de ser de la Torah, es que la creación sea preparada para recibir al Mashiach, que es quien va a darle cumplimiento
al plan de redención de esa propia humanidad. Pero tenemos nosotros que entender que el problema no es la palabra, el problema son los humanos que no saben interpretar la palabra. Hay terrícolas que quieren incluso corregir a Yud-Heh Vah-Heh. Han llegado hasta ese límite. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos y enfocarnos y ocuparnos en lograr una conexión con el Ruach HaKodesh para que se nos revele la perspectiva hebrea, la misma perspectiva que Yud-Heh Vah-Heh le metió a Moshe Rabenu. Eso viene desde Adán, pero Adán no era hebreo. Adán le dieron 6 principios, 6 mitzvot, 6 mandamientos universales. Él no era judío, él no era israelita. Adán era un terrícola. Por eso se llamaba Adán, hijo de la Adama, de la tierra, hecho de tierra. ¿Cómo se llama? Terrícola. Pero él no era de Israel, que Israel no existía. Esos 6 mandamientos que luego se convierten en 7, cuando Yud-Heh Vah-Heh añadió uno, se lo manifestó, se lo reveló a Noah cuando salió del arca con su familia, se convirtieron en los 7 mandamientos universales. Todas las naciones van a ser juzgadas por esos 7 mandamientos. No, pero es que yo soy chino, a mí no me cae. No, a usted, perdóneme, a usted le cae. Porque antes que China estaba Noah. No, pero es que yo soy árabe, yo no me guío por esa religión. No, perdóname. Antes que la religión islámica estaba Noah. No, pero es que yo soy budista, hermano. Yo estoy con el Buda allá en la India. No, hermano. Todas las naciones del mundo van a ser juzgadas por Yahshua HaMashiach y van a ser apartadas a derecha y a izquierda según los mandamientos universales. Y uno de esos mandamientos universales es el día de reposo, Yom Shabbat. Todo esto, amados hermanos, es lo que el Eterno quiere que ustedes sepan en este tiempo. No sigamos viendo la Torá con ojos romanos ni con ojos griegos. Comencemos a ver la Torá, la sagrada escritura del Eterno, con ojos hebreos. Salgamos de una vez de esas cárceles, tanto de Babilonia como de Roma. Peor aún, los hermanos que tienen un híbrido, que predican raíces hebreas con judaísmo y le metieron la Santísima Trinidad también. O sea, es una cosa horrible, pero eso es la obra del mundo. Y estamos aquí precisamente no porque yo sea sabio, no. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos la misma condición delante del Eterno. Todos nosotros tenemos la capacidad y tenemos el don de conectarnos con el Eterno a través de su Ruach HaKodesh, pero nosotros tenemos que batallar por eso. Eso no te va a llegar así. Habla con Él, métetele en intimidad. Padre, ayúdame. Quebranta mi corazón, Señor. Yo necesito de tu presencia en mi vida. Porque si no, nos vamos a dedicar a leer la Torá como si fuera una revista o un libro de historia, hermano. Tenemos que ver la Torá como un manual de instrucción que aunque no entendamos, tenemos que vivirlo. Si es que queremos pasar la eternidad en la Shalem de nuestro amado Abba Kadosh. No como a nosotros nos parezca, sino como Él lo ordene. Y una de esas cosas es poder fundirnos dentro de Yahshua HaMashiach ben David. Ahí está esa herida, entra por allí. Para tú poder entender a Yahshua HaMashiach, primero tienes que entender a Moshe Rabenu, hermano. Cuando tú entiendes a Moshe Rabenu, tú vas a poder captar espiritualmente a Yahshua. Mientras alguien vea a Yahshua HaMashiach como que es Yud-Heh Vah-Heh convertido en un hombre de carne y hueso, mi hermano, va a estar mal. Sea el rabino principal de Jerusalén, sea el papa, quien sea. Esto no es un tema de hombres, amado. Un rabino puede tener 500 años estudiando la Torá, pero si esto no lo tiene revelado, no va a entender, hermano. Que sigue siendo un ser humano, sigue siendo un terrícola, así tenga 500 años estudiando Torá. Así le tiren alfombras rojas por donde vaya y la barba le arrastre 20 metros de largo. Es un ser humano. Esto es un tema más arriba, mucho más elevado, que es un tema de Yod-Heh Vah-Heh, no es un tema de hombres. Está disponible para todos, Roe. Bueno, para aquellos que estudian, enseñan y vivifican la Torá, como lo hizo Yahshua. Esos tienen las puertas abiertas para recibir la revelación. El hipócrita, el sepulcro blanqueado, el que quiere enseñar con la perspectiva hebrea.
inclinado hacia el judaísmo o hacia el cristianismo, no va a poder. Porque así no fue como Yahshua lo enseñó. Yahshua fue completamente balanceado, centrado en la sagrada Torah. No se inclinó ni hacia Hillel ni hacia Shammai. Él se mantuvo en Moshe. Él se mantuvo en Hashem, ahí. Y así mismo tenemos que hacerlo nosotros, porque así nos enseñó nuestro maestro. Profundidad en la meditación de la palabra, en la conversación con Hashem, en la oración, en la intimidad con el Eterno. Y elevación de tu espíritu. Elévate, trasciende a la carne, busca en Él para que te muestre lo que hoy no ves. Porque si pude hacerlo yo, tú también puedes.